pueden ver, el objetivo de la clase de hoy, ¿sí?, es valorar el contenido explícito e implícito de dos o más textos al identificar contradicciones, ambigüedades y falacias, con argumentos propios y el contraste de fuentes adicionales, ¿sí? Lo más importante de este objetivo que vamos a trabajar es la parte de valorar el contenido explícito e implícito de los textos, ¿sí? Este objetivo lo trabajaremos a través de 3 destrezas: identificar, reconocer y producir, ¿sí? Eso en cuanto al objetivo. Listo. El tema que vamos a ver hoy, chicos, ya va a ser parte de del nuevo bloque que tenemos pensado en trabajar, ¿sí? Y empezamos con un tema muy bonito. Primero quiero que lean, chicos, esta historia de aquí. Tienen ustedes una historia. Quiero que lean y cuando acaben de leer la historia, me alzan la manito en el Zoom, ¿sí? Como ustedes ven, es una historia bastante corta. Ahora yo les voy a mostrar, ¿sí?, exactamente 3 historias. La número 1 en rosado, la número 2 en morado y la número 3 en azul, ¿sí? Quiero que primero lean las 3 historias. ¿Son la misma historia que leímos anteriormente o no? Sí. Sí. Perfecto. Muy bien. La diferencia, ¿sí?, es que esta historia es la historia completa, ¿no es cierto?, la historia inicial. Y aquí tenemos diferentes versiones de la misma historia, ¿verdad? Sí. Esta es mediana, esta es larga, esta es muy corta. Cuente. De estas 3 versiones, ¿cuál creen ustedes? Recuerden que esta es la 1, esta es la 2 y esta es la 3, ¿sí? De las 3, quiero que me pongan en el chat del Zoom, ¿cuál creen ustedes que es un buen resumen de la primera historia? No me digan. Escriba en el chat del Zoom 1, 2 o 3. ¿Cuál creen ustedes que es el mejor resumen de la historia? Ya, tengo 2 respuestas. ¿Qué pasó con los demás? Ya. Tengo respuestas súper variadas. Muy bien, eso me gusta mucho. Perfecto, ¿sí? Muy bien. Quiero que se acuerden cuál fue el número que eligieron, ¿sí? Quiero que se acuerden cuál fue el número que eligieron. Las personas que eligieron el 1, acuérdense. Las que eligieron el 2, acuérdense. Y las que eligieron el 3, acuérdense, ¿sí? Ahora, chicos, primero vamos a revisar la materia y luego vamos a volver acá para descubrir cuál es el resumen que es el mejor de estos 3. ¿Listo? Y por supuesto, el tema de hoy día tiene que ver con el resumen, ¿sí? El resumen de textos. Para eso primero vamos a entender, chicos, que un resumen puede ser oral o puede ser escrito. Cuéntenme, ¿ustedes alguna vez han resumido alguna historia o han hecho algún resumen sobre algo oralmente? Inicio. Sí. Perfecto. Muy bien, ¿qué han resumido, chicos? Cuenten. Tal vez alguna cosa que pasó o alguna cosa que vimos, algo, o sea, se puede resumir oralmente, o sea, sin escribirla, ¿no? Perfecto. Algo que pasó, algo que vimos, ¿no es cierto? Una historia que nos pasó. Muy bien. Nosotros podemos hacer, chicos, un resumen oral cuando vamos a contar una historia durante una conversación, con amigos, con familia, ¿verdad? Vamos y decimos, ni saben lo que me pasó. Y resumimos todo lo que nos pasó, ¿sí? Y también podemos, chicos, hacer resúmenes o un resumen escrito, ¿sí? Por supuesto, este resumen escrito lo utilizamos solo con fines un poco más formales, ¿sí? No para contar una historia y que se rían o para que sepan, sino con un fin un poco más objetivo. Por ejemplo, después de leer un texto, un cuento, un libro, ¿sí? Para que nos ayude a recordar de qué se trataba el tema, ¿sí? O para hacer un texto muy largo que hayamos leído a un poquito más corto y que sea más fácil, ¿sí? De manejar. Y para eso vamos a ver, chicos, ¿qué es el resumen? ¿Sí? El resumen
es una exposición breve, como ya revisamos, oral o escrita, ¿sí? O un escrito, en este caso, breve, ¿sí? De las ideas principales, ¿sí? O las ideas, ¿sí? O las ideas más, permítanme, chicos, alguien está con el micrófono prendido. Ya, creo que ya está. Perfecto. Listo. De las ideas o de las partes más importantes de un asunto, de un tema, de una materia, de un libro, de un texto, ¿sí? ¿Y cuáles son los objetivos del resumen, chicos? Sus objetivos son, por un lado, identificar las ideas principales, ¿sí? De un tema. Y por otro lado, sintetizar una gran cantidad de información. Cuéntenme, ¿saben lo que significa sintetizar? ¿Han oído esa palabra antes o no? Yo no. ¿Nadie? ¿Nadie ha escuchado nadie ha escuchado algo sobre síntesis? Sintetizar. Puede ser, dicen, sacar, digámoslo, ¿cómo sería la palabra? Sacar ideas principales. Perfecto, ¿no es cierto? De algo que es muy grande, sacar lo más importante y hacerle pequeño. Dejar un texto más pequeño con la información más importante, ¿sí? Muy bien, chicos. Entonces, recuerden, el resumen que puedo cerrar a lo escrito, ¿sí? Identifica las ideas principales y las sintetiza, las describe de tal forma que quede un texto más pequeño. ¿Listo? Hasta aquí, chicos. ¿Alguna pregunta? No. No, perfecto. ¿Cuáles son las características, chicos, de un... Hay alguien que está con el micrófono prendido, chicos, les pido que apaguen porque está sonando unos ruiditos, ¿sí? ¿Cuáles son las principales características del resumen? Son 6. Debe ser claro, conciso, fiel, directo, objetivo y metódico, ¿ya? Ahora vamos a ver a qué se refiere cada una de estas características, ¿sí? Empecemos con las... listo, empecemos con las 3 primeras. Claro, conciso y fiel. Un resumen debe ser claro, significa que debe tener un vocabulario claro, ideas claras, ideas completas, ¿sí? En el caso de conciso, debe ser corto. Chicos, muy importante esto. Un resumen jamás puede ser más largo que el texto que estoy resumiendo, porque si no, ya no es resumen. Si mi texto original, o mi historia original tiene 7 líneas, mi resumen no puede ser de 8 líneas. ¿Sí? El resumen tiene que ser más corto que el texto original. Por supuesto, debe ser un resumen fiel. ¿Qué significa esto, chicos? Que debe reflejar correctamente, ¿sí? El texto o la historia original. Si el texto o la historia original dice que hubo una vez 2 amigos que se paseaban en el bosque, ¿sí? El resumen no puede decir, había un grupo de amigos que se paseaban por ahí. Porque eso no me está reflejando realmente lo que es la historia. Porque si digo un grupo de amigos, pueden ser 2 o pueden ser 5 o 20. ¿Sí? Entonces, si yo voy a resumir, tengo que mantener las ideas originales, ¿sí? Del texto. Mantener reflejar, ¿sí? Lo que es la historia original. ¿Alguna pregunta acerca de estas 3 primeras características, chicos? Sí, no. No. ¿Qué me dice? Gracias, muchas gracias. Vamos con las otras 3 características. Dígame. Que sí está clara la información, entendible. Ya, muchas gracias. Vamos con las siguientes características del resumen, ¿sí? Tiene que ser directo, objetivo y metódico. En el caso de directo, chicos,
tiene que el resumen mantener las ideas principales y la información más importante del texto. Es decir, no puedo empezar diciendo, había una vez dos amigos que eran bien amigos y se iban a pasear a veces. No, sino que tengo que ir con las ideas principales. Dos amigos se paseaban por el bosque, ¿sí? Ir directo a las ideas más importantes. En el caso de objetivo, ¿sí? Significa que un resumen no puede tener puntos de vista o comentarios personales sobre el texto. ¿Sí? Yo si estoy haciendo un resumen de algo, no puedo poner, y este texto es chévere porque me gustó. No. ¿Sí? El resumen solamente debe mostrar el texto original, pero hecho más pequeño. ¿Sí? Con las ideas más importantes. Nada más. ¿Sí? Y finalmente, chicos, que el resumen debe ser metódico. ¿Qué significa metódico? Significa que debe seguir la estructura básica del texto. La estructura básica del texto nosotros ya la revisamos, ¿sí? Recuerden que la estructura era introducción, cuerpo y conclusión, ¿sí? Entonces un resumen también debe ser con ese orden. Yo no puedo hacer un resumen poniendo ahí un grupo de oraciones que no tengan relación o que no se unan o poco de oraciones y no párrafos, ¿sí? Sino que el resumen debe también ser un texto pequeño, pero que tenga la estructura básica, ¿sí? Introducción, cuerpo y conclusión, ¿sí? ¿Alguna pregunta con estas tres características? ¿Qué me dice? ¿O están claras? Licenciado, la última no la entendí muy bien. ¿Ya? Vamos a revisar nuevamente la última. Se refiere usted a que tenga que ser metódico, ¿verdad? Sí, al que debe seguir, escritura básica. La estructura. ¿Qué significa, chicos? ¿O a qué se refiere esto? Se refiere a que si yo tengo o si yo creo un resumen escrito, ¿sí? Sobre un texto, sobre un cuento, sobre una novela más larga, este resumen pequeñito no pueden ser solo oraciones sueltas, ¿sí? No puedo yo sacar las ideas principales en oraciones sueltas, sino que este resumen debe tener una estructura que sea introducción, cuerpo o desarrollo y conclusión, ¿sí? De tal forma que mi resumen sea un texto pequeño, pero que esté bien construido, como si fuera un texto normal, ¿sí? No sé si quedó un poquito más claro así. Sí, está bien, dice. Perfecto. Ahora que hemos visto, chicos, las características del resumen, ¿sí? Vamos a volver. Y quiero que me cuenten ahora sí. ¿Cuál creen que era entonces el resumen correcto de la primera historia? ¿El 1, el 2 o el 3? El 1, digo yo. El 1, perfecto. Las personas que eligieron 1 estaban en todo lo correcto, ¿sí? El 1, el rosado de aquí, ese es el resumen más acertado de la primera historia. ¿Por qué? Primero, chicos, el segundo texto es mucho más largo que la oración, que la historia original. ¿Sí ven? Ven que es mucho más largo, nos da más detalles, ¿sí? Por lo Lo que se tanto, va a decir tiene más detalles. exacto. Y por lo tanto, no es un resumen, ¿sí? Porque es más largo que el texto, que la historia original. Nos da más detalles y recuerden, un resumen solo saca las ideas principales, no los detalles, ¿sí? Ahora quiero que alguien me ayude diciéndome, ¿por qué el azul no está correcto? ¿Quién me dice? Porque no tiene algo concreto. Perfecto. Muy bien, David. Porque aquí no me está contando qué fue lo que pasó. Recuerden que la historia, la lagartija era una de las partes principales de la historia, ¿verdad? Que la lagartija se metió y que por eso tuvieron que llamar a la encargada. Sin embargo, el resumen número 3 solo nos dice que hubo un problema y que la encargada lo resolvió, pero falta una idea principal del texto que es
la lagartija. ¿Sí? Mientras tanto, en el primer texto, en el primer resumen, podemos ver que dice, durante un viaje, una lagartija entró en la habitación y causó pánico. ¿Sí? Y la persona encargada del hotel logró sacarla del lugar. Tenemos la introducción durante el viaje, tenemos qué fue lo que pasó, la lagartija entró en la habitación y tenemos la conclusión, la encargada del hotel la sacó. ¿Sí? ¿Estamos clarísimos entonces con esto? Sí, listo. ¿Todos de Sí. acuerdo? Perfecto. Ahora sí vamos a ver entonces nada más el resumen de la clase de hoy. Recuerden que el día de hoy vimos el resumen, ¿sí? Ya, vimos el resumen, que es un texto oral o escrito y que expone de manera breve un tema, un texto, una novela, un cuento, ¿sí? O una historia. El resumen permite sintetizar e identificar las ideas principales de un texto y que debe presentar, para que un resumen esté bien elaborado, debe presentar las características que le corresponden, ¿sí? Debe ser concreto, debe ser fiel, debe ser metódico. ¿Listo? Sí, listo. Perfecto, chicos.